Buenas tardes, mi nombre es Judith Goodman. En este video voy a tratar sobre el tema de qué es un bien privado. Como introducción al tema, hablaremos de la definición de un bien privado, de sus puntos claves para comprender los bienes privados. También hablaremos de sus características, al igual que la diferencia entre un bien privado y público. Y por último, finalizaremos con ejemplos de los bienes privados. Bien privado. Un bien privado es aquel que su propietario es una persona o institución privada y tiene el derecho de disfrutarlo en exclusiva. Es decir, los bienes privados, en términos un poco más simples, pertenecen a una persona o ente que los utiliza de forma privada, exclusiva, o sea, solo para esa persona o para esa empresa o cualquier institución privada. Las personas tienen necesidades ilimitadas y muchas de ellas se satisfacen a través de bienes. Existen diferentes tipos de bienes, clasificados por su grado de escasez, por su funcionalidad, por su grado de transformación, por la facilidad de acceso o sensibilidad a las variaciones en la renta del consumidor. Al ser propiedad privada, no pueden ser utilizados por cualquier persona, solo por aquellas que las autorice su propietario pueden ser. Este tipo de bienes son los más comunes, ya que se trata de todos aquellos que compramos día a día, como lo quieran tomar el bien propietario. Aquí comentaremos algunos puntos claves de los bienes privados. Los bienes privados son aquellos cuya propiedad se limita al grupo o individuo que compró el bien para su propio consumo exclusivo de él. Un bien privado no se comparte con nadie, porque como su palabra lo dice, es privado. Pero puede venderse junto con la transferencia de derechos de uso o consumo. Los bienes privados son diferentes de los bienes públicos, ya que estos están disponibles para todos, independientemente del nivel de ingresos, ya que en los bienes privados es lo contrario, es de uso exclusivo. Para comprender un poco más los bienes privados, nos encontramos a los bienes privados todos los días. Por ejemplo, incluyen en cenar en un restaurante, en comprar comestibles, en viajar en avión y usar teléfonos celulares. Por lo tanto, un bien privado es cualquier objeto que solo puede ser utilizado o consumido por una parte a la vez, por una persona, por una empresa, por cualquier industria. Muchos activos domésticos tangibles califican, ya que solo pueden ser utilizados por quienes tienen acceso a ellos. Cualquier artículo que se destruya o que quede inutilizable para su propósito original debido al uso. Como alimentos, el papel higiénico también es un bien privado, como un cepillo, como un esfero, es un bien privado, es de uso exclusivo de esa persona. Los bienes privados a menudo tienen una disponibilidad limitada, lo que los hace excluibles por naturaleza, al impedir que otros accedan a ellos. Por ejemplo, solo se produce una cierta cantidad de cierto par de zapatos de diseñador, por el que no todos pueden tener o obtener algún beneficio de esos zapatos, incluso si lo quieren.
No solo se considera un solo par como un activo privado, sino que toda la línea de producto se puede clasificar como tal para un bien privado. La mayoría de los bienes privados deben comprarse a cambio de una tarifa. Este costo compensa el hecho de que el uso activo del activo por parte de uno impide el uso del activo por parte de otro. La compra del artículo le otorga el derecho a consumirlo y compensa al productor por los costos involucrados en su fabricación. E incluso tenemos algunos bienes privados puros, ya que son aquellos bienes cuyo consumo beneficia a un individuo en particular y como consecuencia no puede ser disfrutado por otros. También son excluyentes por cuanto pueden ser consumidos de forma exclusiva por quienes lo adquieren. Bienes privados puros, por ejemplo, puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser un terreno. Aquí algunas características de bienes privados. En función de las características del bien, podrá ser utilizado por una o más personas de forma simultánea. Por ejemplo, un teléfono móvil solo puede ser utilizado por una persona en determinado momento, pero una casa sí pueden habitarla varias personas a la vez. Su propietario tiene toda la libertad para hacer con el bien lo que considere oportuno. Para tener el derecho de exclusividad sobre el bien, lo más normal y lógico es que haya que pagar un precio por el bien o servicio. Pueden ser vendidos también. No puede ser utilizado por cualquiera, ya que es exclusivo. Diferencia entre un bien público y un bien privado. La diferencia entre un bien público y un bien privado reside en la posibilidad que tiene cualquier persona para hacer uso de los mismos. En el caso de los bienes públicos, pueden ser utilizados por cualquier persona sin ningún tipo de restricción. Generalmente, estos bienes son propiedad del Estado y el uso de ellos por parte de un ciudadano que no impida que puedan disfrutarlo los demás. También es gratuito hacer uso de ellos. Los bienes privados, sin embargo, su uso a su propietario o a aquellos que el dueño haya autorizado. Estos bienes son los más comunes, ya que todo el mundo tiene algún bien en su propiedad que no comparte con toda la población o con cualquier ciudadano. Un ejemplo de ello sería la ropa. Para que entiendas mejor la diferencia, te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagina que una empresa constructora va a construir un edificio y en una parte del terreno que posee para hacerlo va a construir un parque. Si este parque lo construyen y solo permiten el acceso de los vecinos del edificio que tenga la llave, será un bien privado. Sin embargo, si este parque no está vallado y puede acceder cualquier persona en el momento que sea, será un bien público. Es menos probable que los bienes privados sufran el problema de free rider porque se debe comprar un bien privado. No está disponible de forma gratuita. El objetivo de una empresa al producir un bien privado es obtener una ganancia sin el incentivo creado por los ingresos. Es poco probable que una empresa quiera producir el bien. Mientras tanto,
los bienes públicos pueden estar sujetos a la tragedia del problema de los comunes. De aquí la pregunta: ¿por qué los mercados solo suministran eficientemente los bienes privados? Los mercados son habitualmente la mejor manera que tiene una sociedad de proporcionar bienes y servicios a sus miembros. Es decir, los mercados son eficientes, excepto en el caso de problemas bien definidos, como el poder de mercado, las externalidades y otros ejemplos de fallos del mercado. Hay otro requisito que debe cumplirse, uno que está basado en la misma naturaleza del bien. Los mercados no pueden ofrecer bienes y servicios eficientemente, al menos que se trate de los bienes privados. La idea general es que si un bien no es excluible, los consumidores que actúan en su propio interés no querrán pagar por él. Se comportarán como polizones de los que sí pagan. Así surge el problema del polizón. Los ejemplos de polizones son abundantes en la vida cotidiana. Un ejemplo que podemos encontrar en la universidad surge cuando los estudiantes tienen que hacer un trabajo en grupo. A menudo hay una tendencia de algún miembro de grupo a trabajar poco, más o menos o nada, confiado en que los otros participantes harán todo el trabajo. El problema del polizón hace que las fuerzas del propio interés no nos lleven por sí solas a un nivel eficiente de producción de los bienes no excluibles. Incluso, aunque los consumidores se beneficiarían de una mayor producción del bien, ningún individuo estaría dispuesto a pagar para que se produzca más, por lo que ningún productor estaría dispuesto a hacerlo. La consecuencia es que en una economía de mercado se producen cantidades ineficientemente bajas de los bienes no excluibles. De hecho, por solo existir el problema del polizón, la persecución del propio interés no garantiza ni siquiera que produzca ninguna cantidad del bien, y menos aún la cantidad eficiente. Los bienes excluibles, pero no son rivales en el consumo, como en las películas de pago en la televisión, padecen otro tipo de ineficiencia. En la medida en que un bien es excluible, se puede obtener un beneficio, suministrándolo a quienes paguen por él. Por tanto, los productores quieren ofrecer bienes excluibles, pero el precio eficiente para el consumidor también es cero. O para decirlo de otra forma, los individuos verían películas de pago hasta el punto en que su beneficio marginal fuera de cero. Por tanto, en una economía de mercado, los bienes que no son rivales en el consumo sufren un consumo ineficiente. Entonces, un bien privado se producirá y consumirá eficientemente en un mercado en el que no haya poder de mercado, externalidades o fallos en el mercado de otro tipo. Como los bienes privados son excluibles, los productores pueden cobrar por ellos, por lo que tienen un incentivo para producirlo. Y como también son rivales en el consumo, es eficiente para que los consumidores paguen un precio positivo, un precio igual al coste marginal de producción.
Si falta una de estas dos características, ambas en una economía de mercado, no alcanzará los niveles eficientes de producción y consumo del bien. Afortunadamente, para el sistema de mercado, la mayoría de los bienes son bienes privados. Los alimentos, ropa y la mayor parte de las cosas deseables en la vida son excluibles y rivales en el consumo. De modo que los mercados no pueden suministrar la mayoría de ellas. Sin embargo, hay bienes muy necesarios que no cumplen estos criterios. Y en la mayoría de los casos, esto significa que el gobierno tiene que intervenir. Ejemplos de bienes privados. Puede ser una bicicleta, un teléfono móvil, muebles de una casa, una oficina de una empresa, un terreno en el que cultivar, que tenga un propietario, un patinete electrónico, como cualquier otra cosa. Otro ejemplo de bien privado podría ser que el pan que consume una determinada persona, que no puede ser consumida por otra. Y es fácil que un panadero se niegue a intercambiar una hogaza. Exclusividad. Para ilustrar las características de la suma horizontal, supongamos que hay solo dos personas en esta economía y que la persona A comprará 0 barras de pan a $4, una barra de pan a $3, 2 barras de pan a $2 y 3 barras de pan a $1. La persona B comprará 0 barras de pan a $6, una barra de pan a $5, 2 barras de pan a $4, 3 barras de pan a $3, 4 barras de pan a $2 y 5 barras de pan a $1. Como resultado, se puede derivar una nueva curva de demanda en el mercado. En resumen, los bienes públicos y privados constituyen todo lo que una persona pueda usar, ya sea tangible o intangible, y su naturaleza determina qué tanto acceso tiene a dicho bien y qué tanto se le puede excluir. En ambos casos, tanto los bienes públicos como los privados tienen su grado de exclusión y su grado de rivalidad, lo que determina la naturaleza intrínseca del mismo. Gracias.